están en esta hora conectados en la casa. Es una bendición estar aquí esta mañana, es una bendición, aunque tenemos restricciones de personas, pero es una bendición que usted esté aquí y que estén en la casa. Ya quizás pronto pase esta situación. Hasta ahora están diciendo que la vacuna está hasta el año entrante en marzo, o sea que hay 6 meses más de esta que le están llamando nueva normalidad. Y tenemos 53 personas conectadas y todos los ustedes que están aquí con nosotros. Vamos a orar a Dios y es una bendición la comunión. El miércoles hablamos de lo mejor de los atrios de Dios, basados en el Salmo 84. Como la Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que es una bendición que usted esté con nosotros. Déjeme decir un par de cositas antes que oremos. Algunos se inscriben y no vienen, y entonces le cerramos el cupo a otras personas. Así que les recomendamos mejor que vengan, porque cerramos cuando está el tiempo, cerramos y ya no pueden venir a este culto. Pueden venir al otro, pero si ya está el cupo, entonces ya para el miércoles. Pero entonces algunos no vienen, o mejor les agradeceríamos que nos avisen. Entonces nosotros podríamos dejar entrar algunas personas que vienen sin inscripción. Ahora, les ruego paciencia en esto. Aquí nos toca a todos ayudar. Si usted se inscribe, no dé por hecho que usted inscribió a su esposo, sino que debe inscribir a su esposo y a sus hijos, porque si no, llega usted, está inscrita o inscrito, y el otro, la persona, no está inscrita. Y el teléfono que manejemos tiene un WhatsApp, que es más fácil. Entonces el teléfono 319-715-1212, usted puede llamar o poner un WhatsApp y ahí también se inscribe si no le queda fácil tener internet y bajar en su casa. Sale en nuestros anuncios, sale el teléfono. Entonces, por favor, 319-715-1212. Mucho más fácil que inscribirse por la página, si no es fácil. Bueno, vamos a orar a Dios y vamos a hablar esta mañana acerca de la fe en la crisis, dando por entendido que lo que vivimos nosotros es una crisis. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia con nosotros esta mañana. Y Señor, sabemos que tú tienes todas las cosas en control, nada se sale de tu mano, tú eres el poderoso. Y hoy nosotros declaramos tu gracia sobre nosotros, tu buena palabra sobre nosotros. Gracias, Padre Celestial, por las cosas que haces. Gracias por cada persona que está aquí con nosotros esta mañana. Gracias por los que están conectados. Bendecimos a donde quiera que llegan esa transmisión, bendecimos. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Padre Celestial. Tú has sido fiel, siempre fiel, como cantamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el título que vamos a usar acá es fe en la crisis. Dos palabritas que tengo que hablar aquí esta mañana. Primero fe y luego la crisis. Entonces fíjese que esta situación que vivimos, que nos tocó vivir a nosotros en los 60 años que Dios me ha permitido vivir, no habíamos tenido una situación de estas. Pero habían habido virus y pestes en otras partes del mundo, pero nosotros no. Aquí una gripita y algunas cosas así que de pronto le dan a todos y nos da a nosotros, pero de ahí no más. Pero esta situación que ya se vuelve como anormal para algunos de nosotros, a veces tenemos que tener un distanciamiento físico siempre, tenemos que estarnos cuidando. Por ahí en los memes salen las manos de las personas ahora que parecen manos de pollo, todas blancas de tanto bañarse. Entonces toda esta nueva normalidad que llaman, ahora se nos volvió a nosotros una situación que a veces no estamos acostumbrados mentalmente a ese tipo de cosas. Y los niños sí que briegan mucho más, porque para los niños no hay distanciamiento para jugar, para estar en su jardín donde están ellos. Para ellos es más complicado. Para los niños están encerrados todo el tiempo sin salir,
No es fácil, no es fácil. Esto es una crisis. Pero yo creo que usted y yo, nosotros somos personas de fe, porque creemos en el Señor Jesucristo, porque creemos en su palabra. Entonces somos personas de fe. Y nosotros, al ser personas de fe, tenemos que pensar cómo manejamos esta crisis nosotros. ¿Cómo maneja usted esta crisis? Somos de fe porque creemos en el libro de fe. Acuérdese que la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que yo vivo el libro de la fe. Y el Dios en su palabra es de fe para nosotros. Todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia enseña es fe. Por eso la Biblia dice, fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si usted lee la Biblia, usted está recibiendo fe. Y yo leo mi Biblia todo el tiempo, entonces soy un hombre de fe. Usted es una mujer de fe, usted es un hombre de fe. Así que ¿cómo manejamos las crisis nosotros? En fe. Porque todo el tiempo van a existir crisis de toda índole. No solamente que haya una peste como esta, una pandemia como esta, sino que vamos a tener otro tipo de crisis familiares, vamos a tener crisis económicas, vamos a tener crisis emocionales. Bueno, podemos ponernos a enumerar todo el tipo de crisis que podamos tener. Pero ¿cómo manejamos las crisis nosotros? Entonces yo las manejo en fe. ¿Eso qué significa? Dios me ha dado a mí una salida por su palabra para manejar mi crisis. Y yo baso mi vida en la palabra, y entonces la crisis llega a afectarme pero no a dañarme. Esa es la diferencia, que cuando yo vivo en fe, la crisis llega a afectarme pero no a dañarme. Porque mucha gente en una crisis toma malas decisiones, no sabe qué hacer, se suicidan, hacen muchas otras cosas. Pero ¿sabes por qué los daña la crisis? Porque ellos no saben manejarla. Mas en fe, usted y yo tenemos que aprender a pasar las crisis cualesquiera que sean. Y yo creo que en este tiempo, mire hermanos, ha habido un fenómeno en el mundo. Es que cuando empezaron a dar apertura a las iglesias en Europa y por ejemplo en Estados Unidos, que casi el presidente Trump no permitió que se cerraran las iglesias, entonces algunas personas no volvieron a la iglesia. Y otros, aún habiendo apertura, no volvieron a la iglesia porque tienen temor, tienen miedo de que se contaminen, tienen miedo de lo que pueda pasar. Entonces mucha gente me decía, el pastor Tauramena por ejemplo me decía, ahora la gente no ha querido, abrimos la iglesia pero la gente no viene, entonces tenemos que ponernos a buscar la gente otra vez, a ver que por qué no viene. Te dice, yo espero un poquito, déjenme, yo espero un poquito, dicen. Pero cuando tienen hambre al supermercado sí van, al supermercado sí no pueden esperar. Entonces, ¿qué maneja su vida? ¿Qué está influenciando su vida? Si para ir a la iglesia tienen que esperar un poquito, y si para ir al supermercado sí no pueden esperar. ¿Qué es más vital? ¿Qué es vital? Acuérdense que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve vital para nosotros? Pero ¿sabe en qué tiene que ver eso? Es en la fe, en cómo nosotros vivimos nuestra fe. Mire que la Biblia dice en Apocalipsis que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Así que usted y yo vamos a vencer al mundo es por nuestra fe, por lo que usted cree. Ahí veremos si nos ponemos a creerle al miedo, si nos ponemos a creer al pesimismo de la gente, a todo lo que va a pasar. Porque cuando uno escucha noticias, uno tiene la tendencia a volverse como incrédulo, a decir, ¿y ahora qué va a pasar? Me decía un hombre a mí, me decía estos días, no, yo estoy pensando en irme de este país. Me decía. Ahora, eso es lo que nos sucede, que hay problemas y crisis a nivel político, pero que tenemos esta crisis y hay crisis económicas y la economía se cae y no hay trabajo. Entonces la gente empieza a decir, yo me voy de acá, yo me voy de acá. Pero la pregunta es, ¿qué nos maneja a nosotros? Mire, nosotros creemos que la fe es la victoria, esa fe en el que vive, porque nuestro Señor no está muerto, tiene control del mundo.
Fe en el que todo lo puede, en el que tiene buenos planes para nosotros. Usted y yo tenemos que armarnos del pensamiento de la fe para pasar esta situación y seguir nosotros. He dicho que la fe no está en cuarentena, que mi vida espiritual no está en cuarentena. No le entran virus y no está en cuarentena, y lo declaro. Y déjeme decir, hermanos, Dios es bueno. En medio de esta situación, Dios es bueno. Y quiero ilustrar esto que voy a hablar esta mañana. Hay en el libro del segundo libro de Reyes, hay una historia. La historia de cuatro leprosos, que cuando había un sitio en Samaria. Déjeme contarles la historia. Estoy hablando de Segunda de Reyes capítulo 7. Y si quiere leamos un poquito aquí este texto, el versículo 1 al 2 leamos, o mejor, versículo 1 al 3 leamos, y luego yo les narro la historia. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 seads de cebada un siclo a la puerta de Samaria. En otras palabras, está diciendo Eliseo: mañana a estas horas la libra de harina de trigo valdrá un peso, y 2 libras de cebada valdrá un peso a la puerta de Samaria. Es decir, mañana estará todo muy barato. Y versículo 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: ¿cómo será esto? Si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería eso así? Aunque Dios hiciere ventanas en los cielos, ¿será eso cierto? Y dijo el profeta: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Déjeme tratar de narrar esta historia y le voy a pedir que la lea en su casa. Es una historia muy interesante. Empieza en el capítulo 6, todo el capítulo 7. Pero dice la Biblia que el rey de Siria, Ben-Hadad, decidió sitiar a Samaria, la capital de Israel. Ese sitio implicaba que los ejércitos todos se hacían alrededor de la ciudad y no dejaban entrar ni salir, ni comida entraba ni salía la gente, no había trabajo. Había una crisis social en Israel a causa del sitio de Samaria. Todo era caro. Ellos vivían de las reservas que habían logrado. Algunos, cuando había sitio, se lograban salir, se escapaban y traían alimentos como contrabandeados, pero era muy difícil. La ciudad estaba herméticamente cerrada, toda cerrada. Sus puertas eran gruesas, y la crisis social que se vivía al interior era una crisis muy fuerte, muy fuerte. Mira lo que dice la Biblia, por ejemplo: a raíz del sitio de Samaria no había comida ni agua, todo era carísimo. Miren mis hermanos, que en el capítulo 6, el versículo 24, solamente déjenme leerles. Dice la Biblia que voy a leer lo que dice aquí, versículo 25 dice: la cabeza de un asno se vendía por 100,000 pesos. Déjeme colocar un valor como para que entendamos, porque es que estas medidas antiguas a veces ni hay explicación en la Biblia. Pero dice aquí que valían 80 piezas de plata la cabeza de un asno. Ahora fíjese esto: la gente estaba comiéndose los asnos, que no eran comestibles, que en Israel el asno, los animales eran animales inmundos porque eran de carga, no se comían. Pero hermanos, en una crisis uno entonces se come todo, ¿cierto? Las culebras, se acaban los palomos, todo en una crisis. Y en un sitio, cuando en la ciudad no puede entrar ni salir, la situación es mucho peor. Pero fíjese lo que dice aquí: pero la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas valía 5 piezas de plata. Este estiércol de palomas que lo usaban como combustible. Fíjese, el estiércol de palomas
costaba dinero. ¿Sabe por qué? Y caro. Por la misma situación que había en Samaria. Entonces había una situación brava de alimentación, de comida. Gracias a Dios, mire, en medio de esta pandemia nosotros no tenemos escasez de alimentos. Al principio, recuerdo al principio, cuando empezaron como en marzo a decir que iba a haber una cuarentena, entonces la gente, una vez fui al supermercado y había una cola larguísima. Y pasó una señora y dijo: uy, vea, una segunda Venezuela. Pero gracias a Dios que no tuvimos problemas de alimentación. Gracias a Dios. Imagínese usted que no hubiera comida. Entonces, ¿cómo sería la situación cuando tenemos niños que nos lloran? Cuando tenemos los niños que no piensan que estamos en pandemia y que no hay. ¿Sabe qué hacen los niños cuando están comiendo? Riegan en la mesa y cogen y comen o lamben la mesa. Les digo: no, estamos en una pandemia, no pueden hacer eso. Dice, llega y hace: no veo ningún virus. Y siguen comiendo. Ah, bueno, el chiste, ¿no? Pero así son los niños. Pero ¿sabe? Escúcheme esto, ¿sabe? Nosotros no tenemos esa situación, pero en Israel había una situación de escasez demasiado delicada y carestía. Mira lo que pasó. Fueron dos mujeres al rey y le dijeron, voy a leer lo que dice aquí: salve, salve, rey, señor mío, le dijo una mujer al rey. Y él le dijo: ¿qué tienes? Ella dijo: Señor, esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Entonces una mujer fue al rey y le dijo: mira, esta mujer me dijo que comiéramos su hijo, que comiéramos mi hijo y mañana comeríamos el de ella. Así que ese día hubo banquete de niño. Comieron niño. No sé si fue asado o fue sudado, pero comieron niño. Pero al otro día la señora no quiso soltar su hijo, así que le hizo trampa. Entonces ella le dijo al rey: mire, ¿qué hacemos? Y el rey entonces, dice la Biblia, que se rasgó sus vestidos y maldijo a Eliseo. Escúcheme esto. Mire, era tal la situación en Israel que sus propios hijos, la gente se los está comiendo. Y fíjese lo que puede pasar en una crisis. Nosotros no hemos tenido crisis hasta hoy tan fuerte, gracias al Señor. Pero imagínense lo que pasa en Israel, en el pueblo de Dios, donde no se podían comer cosas inmundas y menos niños, pero ellos se lo están comiendo. Entonces fíjese que aquí hay una crisis fuerte. Pero en segundo lugar, o mejor, fíjese que Eliseo, el profeta, se pone en riesgo. Dice el rey: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo queda hoy sobre él. Ahora, estaba pensando por qué el rey le echa la culpa a Eliseo. Ahora, ¿sabe? Israel es una nación religiosa y dependía mucho del profeta. Mire, antes, en todo el capítulo 6, estamos leyendo aquí el capítulo 6, pero antes dice que Eliseo le revelaba al rey a dónde iba a estar los asirios, el ejército de Asiria. Entonces el rey mandaba su ejército para otro lado y así se escapaban. Así que eso trajo una confusión en el rey de Siria, porque Eliseo lo sabía todo. Entonces cuando Eliseo, que era el profeta de Dios, era consultado por la gente, pues ellos quedaron confundidos. Y entonces el rey maldijo a Eliseo y le dijo que le iba a cortar la cabeza al otro día por causa del hambre que estaban pasando. Ahí estaban echando indirectamente la culpa a Dios. Quiero que escuchen esto. Si no tenemos fe en la crisis, entonces no sabemos manejar la crisis, y al no saber manejar la crisis empezamos a culpar a Dios y a generar culpables, y no tenemos paciencia y no sabemos esperar. Mire, mucha gente en este tiempo se ha alejado de Dios. Alguien puede decir: ¿y por qué le tiene que darle COVID a mí y no a otro? ¿Y por qué se me muere a mí mi familiar y por qué no se muere el de otro? Porque en las crisis también uno sabe y ve cómo son las personas. A veces le echamos indirectamente a Dios la culpa de las cosas que están pasando.
Pero quiero que miremos en esta crisis cómo Eliseo manejó la fe. Entonces fíjese que Eliseo, cuando estaba en riesgo, en el capítulo 7, que fue los textos que leímos, Eliseo dice, voy a leer otra vez, Eliseo dice: así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 sead de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Es decir, está diciendo Eliseo en fe empieza a declarar, escuche, a declarar. Mire, algunos están en contra de que uno declare. Usted mira que a veces hay unos predicadores que por internet salen diciendo que no se puede declarar. Déjeme decir que yo creo que Dios es Dios, y yo creo que yo no puedo declarar cosas y que sucedan. Voy a decir, bueno, que esto se conviertan en pan y ya se convierte. No. Pero yo sí creo que la Biblia dice que usted debe confesar lo que cree. Ahora, miremos el ejemplo de Eliseo y luego miremos un texto bíblico en el Nuevo Testamento. Eliseo cree y en fe declara la palabra de Dios. Él dice: mañana a estas horas valdrá la harina y la cebada, se pondrá regalada a precio de huevo, decimos nosotros aquí. Entonces uno de los príncipes dice: y ni aunque Dios abriera ventanas en los cielos podría ser así. Es decir, hay un príncipe, una persona importante en Israel que no tenía fe. Decía: no, Señor, así se abran ventanas en los cielos, eso no pasará. Entonces Eliseo le dijo: tú lo verás con tus propios ojos y no comerás de eso. Voy a leer lo que él dijo: tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahora está declarando Eliseo una palabra de fe. Ahora déjeme decir, miren lo que dice el Nuevo Testamento, Marcos 11:23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Escuche, mire lo que Dios ha dicho. Si usted dice al monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces fíjese que aquí hay una declaración de Eliseo. Eliseo declara en fe lo que va a suceder. Ahora déjeme decir esto. Mire, en medio de la crisis es importante que usted también tenga declaraciones de fe. Si usted tiene fe, usted tenga declaraciones de fe. Mire, hermanos, supongamos que usted tiene una crisis y no pasa la crisis. Pero si usted tiene declaraciones de fe, su vida es diferente a cuando usted anda quejándose y lleno de pesimismo y lleno de miedo y lleno de terror y asustado. Es diferente. ¿Sabe? Conocí unas personas extremistas que no salieron de su casa por temor del COVID, y a una de ellas le dio COVID. Alguien se lo trajo, pidieron un domicilio y vino el domiciliario y le trajo la comida, pero le trajo el COVID de plus, de ñapa, y se enfermó. Y decía: pero ¿cómo si no salía? Entonces yo empecé a pensar, pues si alguien se llena de COVID sin salir, pues yo me voy a llenar de COVID pero saliendo. Es decir, para mí es más justo que me dé COVID pero saliendo, no quedándome quieto. Sí estoy claro. Entonces, porque a veces nosotros nos asustamos tanto, pero déjeme decir, usted tiene que aprender a tener declaraciones de fe. Mire, en la crisis siempre hay confusión y hay pensamientos diversos. Mire, el príncipe no creía que Dios podía abrir ventanas en los cielos. Y sabe, yo creo que Dios puede abrir ventanas en los cielos. Yo creo que Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerda que Abraham llevaba a su hijo al sacrificio? Y el hijo le dijo: padre, aquí está la leña y ahí está el fuego, pero yo no veo el sacrificio. Y él le dijo: Jehová se proveerá de sacrificio, hijo mío. Fe, declaración. Entonces escúcheme,
Mire, hay pensamientos diversos. El príncipe tenía pensamientos diversos e incrédulos. Usted tiene que aprender a escuchar y a discernir lo que es fe y lo que es incredulidad. Usted tiene que aprender a escucharlo y a discernirlo. Mire, algunos piensan que no saldremos de esta crisis. Mire, nos lo van alargando cada vez más. Otros piensan que nos la merecemos y otros piensan que los que mueren se la merecen. Y otros piensan que no saldremos de esto. O sea, hay una cantidad de pensamientos diversos como el príncipe aquí de Israel. Muchos pensamientos diversos, hermanos. Y usted tiene que aprender, usted y yo tenemos que aprender cómo manejamos nosotros nuestra situación. Voces de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, en las casas de los justos. ¿Por qué? Dice el Salmo, porque la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace maravillas. Y dice, no moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Jehová. Eso es declaración, ese es vivir la vida en fe. Y hermanos, los inconversos dicen que uno tiene que hablar duro, así se esté muriendo de miedo. Y usted tiene que aprender a hablar duro, así se esté muriendo de miedo. Dios está conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Eso, apláudalo. Gloria a Jesús. Dios con nosotros. Ahora, miren mis hermanos, voy a hablar de la fe en la crisis. Mire, habían 4 leprosos a la puerta de Samaria, del sitio. Ellos no pueden entrar en la ciudad. Los leprosos, por ser leprosos, tenían que estar apartados, entonces estaban a la puerta de la ciudad, pero afuera. Y ellos comían, los leprosos, de lo que la gente les daba. Les sacaban la comida a sus familiares quizás y se la daban por los huecos que abrían, pero los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. Esos leprosos se estaban muriendo de hambre. Esos leprosos empezaron a pensar, ya no les llegaban sobras, porque la gente se estaba comiendo todo. Imagínense en una crisis, hermanos, donde no hay comida, entonces la gente ya no tira la comida, pero cuando hay abundancia, entonces la gente va a un restaurante y prueba y bota la comida. O nosotros mismos en la casa probamos y botamos la comida. Yo le digo a mi esposa, la meta es no botar nada. Y si vamos a botar algo, entonces mejor lo regalamos. ¿Sí? Pero imagínense, cuando hay una escasez fuerte, entonces los pobres mendigos no tienen que comer. Ya no les llega. Ya ellos mismos están muriendo de hambre. Y leprosos, para ellos era complicada la situación, pero ellos se pusieron a pensar y dijeron entre sí. Ellos dijeron, bueno, si nos quedamos aquí vamos a morirnos de hambre. Así que vayamos a los sirios. Y si nos matan, pues que nos maten, de todas maneras nos vamos a morir. Escuche el pensamiento. Ellos dijeron, aquí nos morimos de hambre, pero si vamos allá y nos matan, pues nos morimos igual, no hay nada diferente. Dijo, pero si nos salvaran la vida, nos perdonaran la vida, siendo leprosos, era imposible, ¿no? Eran leprosos, usted sabe, la gente veía un leproso. Mire, ahora no sé si ustedes han visto un leproso. Yo he tenido la oportunidad de ver leprosos y se le caen los deditos, se le caen los pedazos de la nariz, se le caen las orejas, se le empieza como a comer la piel. Y la gente a veces le da asco ver a un leproso. Mire, aquí en Colombia, cuando había un leprosario en Agua de Dios, y la gente toda se iba para Agua de Dios, había una moneda especial que funcionaba en Agua de Dios, se llama un lazareto, porque no podían usar nuestra moneda para no contaminarse, porque se consideraba que la lepra era contaminante, que se contaminaba, que se contagiaba. Ahora ya no, ya la gente normal vive en Agua de Dios. Pero esos leprosos, cuando fueran a llegar al rey de Siria, la gente al verlos iba a tener miedo de ellos, o asco, repugnancia. Pero estos hombres fueron, estos 4 leprosos, al ejército. Y cuando ellos llegaron allá, ellos se dieron cuenta, escuche, que
el campamento de los sirios estaba abandonado y todas las cosas tiradas. Y ellos empezaron a mirar y dijo: ¿qué pasó aquí? Y ellos empezaron a mirar y ellos dijeron: nos hicieron una trampa. Dejaron el campamento solo para que nosotros entremos y después vienen y nos matan. Pero ellos entraron y ellos empezaron a comer. Y ellos empezaron a encontrar pertenencias y cosas tiradas. Resulta que la Biblia dice que esa noche hizo Dios correr un rumor en el campamento de los sirios. Y la gente, el rumor era que un rey, permítame, venga a ver si lo encuentro aquí, lo leo acá. Dice: Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, escuche, ruido de caballos y un estrépito de ejército. Mira lo que pasó. Dios esa noche había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, un ruido de caballos y un estrépito de un gran ejército. Así que los sirios escucharon un gran ejército que venía. Y entonces se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los egipcios. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Esa noche ellos escucharon un ruido muy grande y se empezó a correr un rumor entre ellos, que era que los judíos habían contratado a los egipcios y a los heteos. Así que todos se levantaron y salieron corriendo. Un milagro hubo esa noche. Dios abrió ventanas en los cielos. Hubo un milagro esa noche. Los leprosos comieron, y cuando ellos se dieron cuenta, ellos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Vamos a Israel y digámosles, vamos. Ellos cogieron un caballo y se fueron y dijeron: mire, oiga, y trajeron bienes y dijeron: mire, hay comida. Y el príncipe, que había dicho que eso era imposible, dijo: nos están tendiendo una trampa. Mandaron a los leprosos para que salgamos y puedan entrar en la ciudad. Pero ellos dijeron, alguien dijo: pero mire, están comiendo. Mandemos a unos jinetes que vayan. Y cerramos la puerta y mandaron a unos jinetes, y fueron y dijeron, y encontraron todo tirado, la comida, todo estaba tirado. Y ellos trajeron provisiones y trajeron caballos y le dijeron: es verdad. Y cuando dijeron es verdad, entonces el príncipe estaba en la puerta y toda la gente salió atropellada, y ese príncipe ese día murió. Lo verás con tus ojos y no lo comerás. Es mejor la fe que la incredulidad. ¿Sabe Dios qué hizo? Dios hizo un milagro esa noche. Dios usó a los leprosos, a lo vil y lo menospreciado del mundo, para avergonzar a lo que era. Dios usó a la gente que tenía fe. No eran muy fuertes, eran leprosos, pero ellos trajeron a Israel las buenas nuevas, que el Dios que esperamos es el Dios de los milagros. Hermanos, fe en la crisis. Dios puede cambiar las situaciones. Usted tiene que aprender a pensar correctamente como es. Nosotros no podemos permitir, mis hermanos, que esta crisis nos arrincone como iglesia. No podemos permitir que esta situación a nosotros nos lleve a un rincón y nos ponga todos temerosos, creyendo en el que hizo los cielos y la tierra. No podemos permitir eso. Y tenemos que razonar como los leprosos. Tenemos que pensar como los leprosos. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar, mire, si yo creo en la soberanía de Dios, en la plenitud de la soberanía de Dios, yo creo que mi vida está programada. Y yo creo que si moriré en el 2020, moriré en el 2020, o de COVID, o de gripa, o de sueño, o de cualquier cosa, pero moriré. Pero yo creo que si moriré en el 2030, moriré, porque la soberanía de Dios maneja mi vida. Yo tengo que tener un razonamiento correcto.
Porque Dios es quien tiene el control, no es la alcaldesa, no son los gobiernos, no es el COVID, es Dios nuestro Señor que tiene el control. Amén. Amén, gloria al Señor. Y escúcheme, hermano, usted y yo no nos podemos dejar amedrentar. Ahora, sí tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos. No vamos a como alguien que le dio un abrazo a una persona y le dijo: no, venga, es que por favor. Y le dijo: no, es que yo no creo en eso. Y después le dio COVID. Después estaba en el hospital con un lenguaje. No es así. Usted y yo somos cuidadosos, pero somos de fe. Entonces salgo en fe todos los días, pero salgo con mi tapabocas. Salgo en fe y salgo con mi tapabocas. Y me baño mis manos y mantengo un distanciamiento físico. No es fácil, ¿sabe? No es fácil. Yo paré el carro y me acerqué a un sitio y apareció un hombre a atenderme. Y le dije: podemos charlar, pero si se pone el tapabocas, si no, no. Ay, sí, disculpe, se puso el tapabocas. Es que la gente no, sobre todo los muchachos, los jóvenes. Aquí ya hablé con Andrés Mendoza que hay que poner una multa al que no tenga tapabocas de 10,000 pesos por cada vez que no tenga el tapabocas. Bueno, es disciplina. Usted y yo tenemos que, con inteligencia, pero con fe. ¿Y a quién le creemos? Mire, hermanos, la Biblia dice: quisiera permanecer en la tierra, pero mejor partir con Cristo, que es muchísimo mejor. Así que, hermano, si me muriera hoy, me iría con el Señor. Bueno, uno tiene temor, uno dice: ay, pero y mis nietos, ay, pero y mi carro, entonces después ¿quién lo va a manejar? Ese Miguel Ángel, no, ¿qué tal que lo tire? No, Señor, mejor vivo. Y uno dice: ay, pero mi esto, ay, pero ya, pero. Nosotros entonces nos ponemos en el lado de Dios y decimos: ay, pero mi mujer, pobrecita. No, Dios tiene todo en control, Él sabe. ¿Están de acuerdo conmigo? Fe, porque Dios puede hacer un milagro. ¿Cierto que sí? Fe, porque Dios puede hacer un milagro. Fe, porque Dios es bueno a pesar de todas las cosas. Miren, mis hermanos, yo creo, aparte de todas las cosas, yo creo que Dios tiene el poder aún todavía hoy, y que no ha cambiado, y que es el mismo de ayer y de por los siglos de los siglos. Entonces, miren, mis hermanos, estaba pensando esta semana, escribí un artículo que lo publiqué a todos los pastores de la Iglesia Cruzada Cristiana acerca de la iglesia y COVID, le puse. Porque, hermanos, les di una ilustración. Les dije que una señora de 70 años que no tiene quien le ayude, no tiene ni hijos, no tiene familiares cerca, ella tiene que levantarse todos los días y tiene que ir al médico cada mes o cada 15 días, y tiene que ir por su pensión, y tiene que ir a hacer mercado y no tiene quien lo haga. Ella se llena del pensamiento que uno no se muere en la víspera sino el día. Y ella se levanta y va y se pone su tapabocas y va en fe. Ella no conoce a Jesús, pero tiene fe. Y nada le ha pasado en estos 7 meses. A veces pienso que los inconversos tienen más fe que nosotros. Los cristianos nuevos, me decía un pastor, que los cristianos nuevos le dicen, la gente nueva que está llegando a la iglesia le dice: por favor, no me dejes sin el cupo, por favor, apártemelo. Y él llama a los viejos de la iglesia y dicen: déjeme un poquito que tengo que ser prudente. Espere, porque hay que ser prudente. Espérese. Y los nuevos dicen: no, yo tengo hambre. Y cuando uno tiene hambre, hermanos, dice: pues si me voy a morir de hambre aquí, pues me voy para allá y listo, como los leprosos. Pero ¿sabe qué los mueve? La fe. Así que lo que yo quiero decirle a usted esta mañana es: hermano, la fe tiene que movernos. La fe tiene que moverlo a usted, porque usted y yo somos hombres de fe.
Yo soy hombre de fe, yo creo en la palabra de Dios. Yo no creo que las cosas son por el azar, yo no creo que es mi mano la que hace las cosas. Yo dependo de Dios en todas las cosas. Así que, hermanos, vamos en fe. Y usted que me escucha en la casa, vamos a levantarnos en fe. Mire, hermanos, yo creo que si el Señor viniera este año, o si viniera el próximo, ¿cuántos no aparecerían en la presencia de Dios? ¿Y cuántos aparecerían? ¿Sabe, hermanos? Hoy, mire, nosotros aún hoy tenemos iglesias cerradas. La gente no quiere embarazarse con todo ese protocolo que hacemos. ¿Sabe? Teníamos una crisis de servidores al comienzo. Algunos decían, no, es que a mí me da miedo, y decían, no queríamos ir, no vamos. Y me decía el hermano Luis que los que más servían, los que más querían servir eran los hermanos mayores de 60 años. Pero es los que no podíamos tener, porque además tenían preexistencias médicas. Entonces nos tocaba cuidarlos, por prudencia nos toca cuidarlos. Pero es el tiempo en que tenemos todos que levantarnos a servir, a hacer las cosas. Mire, el COVID para nosotros ha sido una bendición. Nos cerraron la gallera. Sí, eso es una bendición, hermano. ¿Cierto, Miguel? ¿Sabe qué pasó? Mire, les voy a contar. Una mañana llegamos nosotros aquí a las 6 de la mañana y nos tiraron un gallo muerto ahí en la puerta. Ahí un gallo muerto en toda la puerta. Y después el otro domingo encontramos uno orinando en la esquina de la puerta y el otro orinando en nuestra puerta. Borrachos. No, yo dije, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Y llegó el COVID y cerraron esa vaina. Y ahora hay una tapicería. Dios bendiga las tapicerías. ¿Sabe, hermanos? A mí me da alegría que Dios haya hecho eso, pero no puedo pensar que el diablo esté diciendo, y cerraron la iglesia, ay, el COVID, qué bueno, y todos los demonios aplaudiendo. No puedo pensar eso. No puedo pensar que las iglesias se mantengan cerradas, porque en nosotros está la vida de Dios. La respuesta del hombre está en Jesucristo, en usted y yo. Y yo me alegro por lo que Dios hace, ¿sabe? Porque no solamente eso, sino que descubrimos que había en la iglesia talentos. ¿Ya han visto al pataseca ese o no? ¿Sí? ¿Saben de qué les estoy hablando? Bueno, y ahí está la Chilindrina, y a Kiko, y a Betty la Fea, y a todos esos. Mire, descubrimos que teníamos talento. O sea que la pandemia nos movió a entender que había cosas que podíamos hacer. Y qué bendición, hermanos. Mire, esas cámaras que tenemos ahí, esos equipos, que nos tocó cambiar todo este tipo de cosas, pero todo eso, a eso nos llevó esta situación. Y creemos que cuando salgamos de esto, hermanos, no vamos a caber. Amén. Eso, no vamos a caber. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que nos vamos a levantar en fe, creyendo y confesando que Dios hace las cosas para nosotros y que las hace bien hechas, y que tiene pensamientos de paz y no de desgracia para nosotros. Amén, hermanos. Bien, póngase en pies, vamos a orar, y que la gracia de Dios esté con nosotros siempre, siempre, siempre. Y usted que me escucha, quizás haya en su corazón pesimismo y las cosas no salen y no han salido. Yo le digo una vez más, levántese en fe, levántese en fe. Mire, algunas personas bregando con mucho dolor para ir a la iglesia se levantaron de sus lechos con mucho dolor y por el camino fueron sanados. Y Dios por el camino puede sanarle a usted. Padre, gracias te damos por tu palabra esta mañana.
Señor, enséñame a vivir de fe y a confesar que tengo un Dios vivo, que tengo un Dios todopoderoso, un Dios que hace las cosas bien hechas, al Santo de Israel, el que llama lo que no es como si fuese, el que hace brotar ríos en el desierto y aguas en la tierra seca. Señor, yo creo que tú harás las cosas gloriosas y que puedes abrir ventanas en los cielos y enviar sobre nosotros bendición hasta que abunde y sobreabunde. Señor, como los discípulos, oro que nos aumentes la fe y que podamos caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Padre, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.